cuando ve las sombras de unos hombres que lo jalaron de los pies y lo agarraron fuertemente. Somos el proyecto Privia Salva. Aló, soy Victoria Sí. Una vez más con ustedes para escuchar un relato del diario de Isela Ramírez. Síguenos para escuchar las narraciones anteriores y te enteres cuando subamos una nueva. Comenzamos. El hacendado. Recuerda antes del alba. Recuerda antes del alba. Recuerda el alba. Antes del alba. Nunca antes del alba. Historias antes del alba. Historias antes del alba. Cuentos antes del alba. Cuentos antes del alba. Historias antes del alba. La lluvia alborotó el calor esta noche. Decidí sentarme a leer la carta que había llegado desde las tierras del sur. Contenía la narración de una historia firmada por un escritor anónimo, o escritora quizá. Me pedía que agregara esta narración a mis escritos, y así lo hice después de leerla. Dice así: Don Gualberto Meléndez era un hacendado reconocido de la región. Había heredado su fortuna tras el trágico final que tuvieron sus padres en un accidente de carreta. Ahora era dueño de una vasta tierra en el centro de la península de Yucatán, lugar donde antes era una zona gobernada por el que fue el gran imperio maya. A lo largo de 5 años, el hacendado logró hacer crecer aún más su fortuna, al emprender en un antiguo establo de su hacienda, un centro donde artesanos creaban una variedad de productos con las fibras de henequén, obtenida de unos arbustos del mismo nombre que durante décadas se habían sembrado y cosechado en los terrenos de la hacienda y en esa región del sur. Después vino su boda con Graciela, con la que comenzó a vivir los mejores momentos de su vida. Hace medio año, una noche de verano, después del recorrido planeado por sus tierras, cayó rendido en su cama al lado de su esposa. Entró en un sueño muy profundo, a pesar del sofocante calor. En la madrugada, despertó en un petate en un dormitorio repleto de jornaleros. Asombrado, se levantó inmediatamente, hablando con su voz, siempre prepotente. ¿Pero qué hago metido aquí con ustedes, en el dormitorio de los jornaleros, en lugar de mi alcoba? Cállate y deja dormir, que ya casi nos levantamos a trabajar, dijo una voz de algún hombre. ¿Pero cómo me habla de ese modo? Salga inmediatamente y deme la cara para que sea castigado por los capataces, dijo don Gualberto en tono imperante. ¡Inmediatamente! ¡Ya cállate!, gritaron al unísono otros 3 hombres del dormitorio. ¿Qué le pasa a este?, se escuchó otra voz anónima. Cuando entraron 4 capataces y fueron directo hacia el hacendado. «Eso, denles duro a estos pelados», les ordenó don Gualberto. Pero 2 de los capataces lo tomaron a él de los brazos y piernas para dejarlo a espaldas de otro, que alzó un látigo y comenzó a castigarlo. «¡Déjenme! ¡Soy don Gualberto!», ordenaba el dueño de la hacienda, sin tener respuesta de nadie. «¡Déjenme inmediatamente!». Pero los capataces continuaron castigándolo, hasta que sus gritos imperantes se convirtieron en gritos de dolor. Lo tiraron al suelo. «Deja dormir a los demás, o te va a ir peor, grosso jornalero», le ordenó el capataz, que solo se había dedicado a ver todo lo que sucedía hasta ese momento. Los capataces salieron del dormitorio, y él se quedó adolorido en el suelo. «Ya cállate, jornalero, o regrésate a tu pueblo si puedes», le gritó el mismo primer hombre en el dormitorio. Gualberto no podía creer lo que pasaba. Se quedó un largo tiempo pensando, hasta que 2 capataces entraron nuevamente. «¡Órale!», gritó un capataz. «¡Arriba! ¡A trabajar, flojos!», gritó el otro. Todos se levantaron al instante
y a Gualberto no le quedó de otra más que hacer lo mismo. ¡Órale, oso!, le gritó el primer capataz, empujando al confundido jornalero. ¿Cómo van?, gritó el segundo capataz. El ahora jornalero tomó una gran cesta y siguió a sus compañeros al sembradío, y comenzó a imitar lo que hacían los demás. Veía que sus pies tenían callos que parecían de años de caminar descalzo. «Órale, Gualberto, o te van a dar otra vez como hace rato», le comentó su compañero. «¡Apúrate!». Como dueño de la hacienda, nunca había trabajado la tierra él mismo, pero se apresuró a hacer lo que su compañero le mostraba. «Pareces nuevo, de veras», lo regañó su compañero para luego reírse. La jornada estaba siendo la tarea más dura que había hecho en su vida. Nada más terminaba de llenar la cesta y tenía que apurarse a dejarla hasta el montículo que iban juntando, para volver y continuar haciendo lo mismo, hasta que del cansancio le fallaron los pies y cayó de rodillas. Un capataz, al ver esto, se apresuró hasta el jornalero y lo alzó de las ropas. «¡Párate, zángano!», gritó el capataz. Gualberto tomó fuerzas y se levantó para seguir la jornada. No sabía qué había ocurrido para perderlo todo. ¿Cómo llegó hasta eso? ¿Dónde estaba su esposa? Se preguntaba, pero no entendía nada. Al mediodía, todos pararon el trabajo y se comenzaron a reunir para comer. Gualberto se sentó junto a su compañero, al cual le habían llamado Jaime, y junto a otro trabajador. Del hambre se acabaron los frijoles en 5 minutos. Jaime se acostó a dormir un rato, y Gualberto iba a hacer lo mismo, cuando vio a su esposa Graciela cabalgando por un sendero. Se paró para llamarle, pero se detuvo al ver que un hombre a caballo se acercó a ella. «El dueño y su esposa», dijo Jaime, para luego cerrar nuevamente sus ojos. «Duerme un rato, para que resistas la jornada». ¿Quién era ese hombre que le había robado todo lo que tenía? El jornalero pensaba, ¿cómo es que le estaba pasando todo eso? Ese día fue el más duro trabajo que había tenido en toda su vida. Al llegar al dormitorio, se echó en el petate e intentó dormir. No podía, aún con la oscuridad del gran cuarto, cuando ve las sombras de unos hombres que lo jalaron de los pies y lo agarraron fuertemente. «Otra vez que no nos dejes dormir, no te la vas a acabar», le dice uno de los hombres, sin dejarse ver el rostro. «Ya, dejen dormir», se escuchó la voz de Jaime, al otro lado del dormitorio. «Vamos». Lo soltaron. Gualberto se sintió agradecido con su compañero. La mañana siguiente, recibió su poco pago. Con eso no le alcanzaría para nada. ¿Cómo podría vivir con eso? No le alcanzaría ni siquiera para escapar de ese lugar. Pasaron 2 semanas y todo era igual. Cansado, derrotado por no entender qué pasó, golpeado con frecuencia por los capataces, hostigado por sus compañeros, el antes hacendado no podía seguir más en ese horrendo lugar. «Jaime, vámonos, escapemos de este lugar», le comentó Gualberto. «No, nos buscarán y nos encerrarán», respondió temeroso su compañero. «¿Encerrar? Pero si somos hombres libres, podemos irnos cuando quiera», enmudeció el jornalero al recordar ciertos lugares donde los hombres eran obligados a trabajar sin libertad. Él no había esclavizado a nadie cuando era dueño, pero sí había ideado un plan para que los jornaleros siempre se quedaran ahí, un sistema de deudas para que se vieran obligados a quedarse y pagar lo que le debían al consumir alimentos, ropas y otros productos de las tiendas de las que era él mismo el dueño. Si intentaban escapar, eran alcanzados para cubrir sus deudas, pero como no tenían el dinero para pagar la deuda, eran llevados presos a la comisaría. Temerosos, preferían quedarse a trabajar y no huir de la hacienda.
Ahora, su vida se había convertido en su más grande miedo. Él era un jornalero. Muy bien, estoy de vuelta con ustedes. Max Kakena nos ha llevado con su narración hasta una antigua hacienda en la época colonial. No olviden darle like. Yo soy Victoria Sí, y nosotros somos el proyecto Privia Salva. Hasta pronto. Chao.